la representación de la función de demanda. Nosotros dijimos que la función de demanda nos relaciona las cantidades demandadas de un bien, en este caso el bien N, como función del precio de ese bien, del ingreso y de los gustos. Y en la relación entre dicha cantidad, el cambio en dicha cantidad, recuerden la letra delta griega, es el símbolo de cambio. Respecto al cambio en el precio, es negativo. El precio sube, la cantidad demandada baja, el precio baja, la cantidad demandada sube. Fíjense que yo acá he usado precio minúscula, o sea, el precio real. O sea, que cuando el precio del bien N sube, está subiendo en relación a los demás bienes. Cuando baja, está bajando en relación a los demás bienes. Y por lo tanto no incluyo acá el precio de los demás bienes. Una manera alternativa sería decir, bueno, lo que quiero hacer es expresar la función de demanda como función de los precios nominales, el del bien N, el del bien A, el del bien B, el del bien C, hasta el bien Z, del ingreso, de los gustos y de cualquier otra cosa que pueda depender la cantidad demandada. Ahora bien, ante un cambio en este precio, manteniendo los demás constantes, no es otra cosa que un cambio en el precio real del bien N respecto a los demás bienes. Y por lo tanto, sí, tendría que seguir estando nuestra relación negativa entre la cantidad demandada y el precio del bien. Vamos ahora al análisis gráfico. Si bien la cantidad demandada la expresamos como función del precio, lo usual es en economía que el precio se grafique en el eje vertical y la cantidad demandada en el eje horizontal, cuando lo estándar en geometría es graficar en el eje vertical la variable explicada y en el horizontal la variable que explica. Pero bueno, en economía, por motivos que desconozco, siempre ha existido esta convención. El precio en el eje vertical, la cantidad en el eje horizontal. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros veníamos viendo, la función de demanda tiene que tener esta forma. Si el precio baja, la cantidad sube. Si el precio sube, la cantidad baja y nos vamos moviendo a lo largo de la curva de demanda. ¿Cuál es la relación entre la cantidad y el precio? Ya la vamos a identificar con un parámetro al cual vamos a llamar B. Y geométricamente es este ángulo. ¿Por qué este ángulo y no este? Y bueno, recuerden, tenemos dados vuelta los ejes. La variable que queremos explicar está en el eje horizontal y la explica, está en el eje vertical. Entonces, partamos de un punto A y de decir el punto A. Bueno, si el precio fuera 0, ¿cuánto sería la máxima cantidad que se demandaría? Y luego, a medida que el precio va subiendo, la cantidad va bajando y la relación entre el cambio en la cantidad y el cambio en el precio va a venir dado por el parámetro B. Entonces, supongamos un primer precio de 0,20 al cual corresponde una cantidad de 7. Luego, suponemos un precio de 0,30 mayor a 0,20 y por lo tanto lleva a que la cantidad demandada disminuya, en este caso, de 7 a 5. Como vemos, la diferencia entre 0,20 y 0,30 no es otra cosa el cambio en el precio. La diferencia entre 7 y 5 no es otra cosa el cambio en la cantidad. Lo cual dijimos, en la relación entre estos dos, el cambio en la cantidad en relación al cambio del precio es el coeficiente B.
B lo definimos como el cociente entre el cambio en las cantidades dividido el cambio en el precio. Geométricamente es el segmento HB, cambio en las cantidades, sobre el segmento SH, cambio en el precio. Y de nuevo, A era igual a la cantidad demandada del bien cuando el precio era igual a 0. Entonces, nosotros tenemos dos observaciones, dos precios y dos cantidades, y lo que queremos es obtener toda esta función. Ahora bien, ¿qué sabemos? Que la función depende de un parámetro A y de un parámetro B. Veamos cómo podemos obtener los valores de esos parámetros. A su vez, sabemos que el parámetro B es la relación entre las cantidades, la variación de las cantidades y la variación del precio, y el parámetro A es la cantidad demandada cuando el precio es igual a 0. Entonces, supongamos que si estamos en el punto B de la figura anterior, la cantidad demandada en ese punto es A menos B por el precio que corresponde a ese punto B. En nuestro ejemplo era un precio de 0,20, la cantidad era de 7, y sabemos que la cantidad demandada y el precio están relacionados por esta forma funcional. A menos B por el precio. A su vez, en el punto S, el precio era de 0,30. La cantidad era de 5. Y esta cantidad y este precio están relacionados por la misma forma funcional. A menos B por el precio. Acá tenemos dos ecuaciones. Una, la segunda, y dos incógnitas. Parámetro A, parámetro A, parámetro B, parámetro B. Hay varias formas de resolver eso. Yo les voy a desarrollar una, pero matemáticamente ustedes lo pueden hacer de la forma que se sientan más cómodos. En los ejercicios disponibles, van a ver que se resuelve por sustitución. En la clase lo vamos a hacer restando miembro a miembro a una de estas dos ecuaciones. Entonces, tenemos la cantidad 5, corresponde al precio 30, y sabemos que 5 y 0,30 están relacionados por A menos B por 0,30. La cantidad 7 corresponde al precio 0,20, y sabemos que 7 y 0,20 están relacionados por la misma forma funcional. A menos B por el precio. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos la segunda fila de la primera. 5 menos 7 menos 2. Acá nos va a quedar A menos A, por lo tanto es 0. Y acá va a quedar menos B por 0,30 menos B por 0,20. Bueno, sacando factor común, B nos queda menos B, menos 0,10, perdón, por B. Por lo tanto, como ven, tenemos una sola incógnita ahora. El parámetro B. Y lo podemos resolver. Esto es la variación en la cantidad. Esto es la variación en el precio. Acuérdense, habíamos definido a B como la relación entre la cantidad y el precio. En este caso le ponemos adelante el coeficiente, el signo negativo B, negativo, perdón. ¿Por qué? Porque B es un valor que nos interesa en su valor positivo, que sabemos que va precedido de un signo menos. Entonces, obtenemos que B es igual a 20. Y bueno, una vez que sabemos B es igual a 20, lo podemos reemplazar acá, o a B lo podemos reemplazar acá. En este caso, lo he reemplazado ahí, y me da que A es igual a 11. Ya me queda solamente la incógnita de A.
Lo mismo me daría si a B lo hubiera reemplazado acá. Entonces, ya obtuve el valor de B, obtuve el valor de A y planteo que la cantidad demandada es una función A menos B por el precio. Entonces, una vez que tengo los dos valores, planteo la forma funcional de la curva de demanda de mi gráfico anterior no es otra cosa que la cantidad demandada igual a 11 menos 20 por el precio del bien. Volvemos a graficar. Precio en el eje vertical, cantidad en el eje horizontal. Nuestra curva de demanda, sabemos, porque lo suponemos, así lo establecemos desde un principio, es una línea recta. Dijimos, esto era la máxima cantidad demandada del bien N si el precio era 0, por lo tanto esto va a ser igual a 11. Y que este ángulo nos decía cuánto cambiaban las cantidades por cada unidad de cambio en el precio. No era otra cosa, el coeficiente P que habíamos obtenido era igual a 20. Entonces, para esta curva de demanda, para la cual solo conocíamos dos puntos particulares, pero para la cual habíamos asumido era una línea recta, derivamos que la representación matemática de esta curva de demanda no es otra que la cantidad demandada igual a 11 menos 20 por el precio del bien. De nuevo, 11, el parámetro A, es la cantidad que se hubiera demandado del bien si el precio hubiera sido 0, hubiera sido todo 0. Y 20 no es otra cosa que el cambio en las cantidades demandadas por cada unidad de cambio en el precio del bien. Bueno, hasta recién lo que hicimos fue relacionar la cantidad demandada de un bien con el propio precio del bien, manteniendo todo lo demás constante. Sin embargo, como planteamos, la demanda de un bien no es solo función de su propio precio, sino del precio de los demás bienes y del ingreso, entre otras cosas. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es qué sucede cuando lo que se modifican son los demás determinantes de la demanda diferentes del propio precio del bien. Entonces vamos a trabajar con una función de demanda de un bien N, donde la cantidad demandada de ese bien va a ser una función F, que va a depender del precio del bien, del precio de un segundo bien, del nivel de ingreso y de los gustos. Como vimos recién, cambios en el precio del propio bien están reflejados en un cambio de Pn. Y eso nos lleva a que nos movamos a lo largo de la función de demanda, ya que para una determinada función de demanda, a un determinado precio le corresponde una determinada cantidad. En cambio, cuando los que se modifican son el precio de los otros bienes, en este caso un bien T, o el ingreso, lo que se observa es que hay un cambio de la función. Es decir, la función ya no es matemáticamente la misma que antes. La función de demanda se va a trasladar. Vamos a ver hacia qué dirección es ese traslado. Decimos, hay un desplazamiento de la función de demanda. Entonces, el precio del bien N en el eje vertical, la cantidad del bien N en el eje horizontal, nuestra curva de demanda, asumimos lineal. Si se modifica el precio del bien N, se modifican las cantidades demandadas del bien N y nos movemos
a lo largo de la curva de demanda, con una relación negativa entre el precio y la cantidad. En cambio, por ejemplo, si lo que se modifica es el ingreso, lo que sucede es que para un determinado precio, las cantidades demandadas van a ser distintas. Y eso requiere de que la curva de demanda sea diferente al original. Ya vamos a ver cuándo el desplazamiento es hacia la derecha y arriba y cuándo es hacia la izquierda y abajo. Entonces, veamos en más detalle los efectos que se derivan de cambios en el ingreso. En este caso, vamos a definir a los bienes normales como a ellos cuyo consumo aumenta a medida que el ingreso aumenta. Ceteris paribus. Ceteris paribus no es otra cosa que la condición todo lo demás constante. Entonces, si se modifica el ingreso, deberíamos observar un aumento en la cantidad demandada de ese bien. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento de la demanda y por lo tanto al mismo precio que había antes, ahora se demanda más. Y eso no es otra cosa que resultado de un aumento de la función de la demanda. O sea, la función de demanda se trasladó hacia arriba y a la derecha. Ya lo vamos a ver en más detalle. Y vamos a definir al bien inferior como aquel cuyo consumo disminuye a medida que aumenta el ingreso, o cuyo consumo aumenta a medida que disminuye el ingreso, de nuevo manteniendo todo lo demás constante. En este caso, hay una relación negativa entre la cantidad demandada y el ingreso, ya que a cada precio, si hay un aumento del ingreso se va a consumir menos, si hay una baja del ingreso se va a consumir más. Es decir, va a haber un traslado de la curva de demanda. Veamos gráficamente ambos casos. Bien normal. Vamos a suponer el ingreso aumenta, en este caso podríamos trabajar con una baja del ingreso. Los invito a que ustedes lo hagan en su casa. Y tenemos que mantener todo lo demás constante, de manera tal de que cualquier cambio que observemos lo podamos asignar efectivamente al cambio del ingreso. Entonces tenemos los otros bienes, la cantidad del bien N. Sabíamos esos dos bienes están relacionados entre ellos por la restricción presupuestaria. Y suponemos que en la situación original, dado el ingreso y los precios, recuérdense que los precios nos dan la inclinación y el ingreso nos dice cuán afuera está, los consumidores elegían el punto A. Y ese punto A se corresponde con un punto A que está sobre la curva de demanda para el precio del bien N, un determinado precio de los demás bienes, un nivel de ingreso específico, en este caso llamamos el ingreso 1, y los gustos. A continuación, y ese punto A corresponde a una cantidad demandada y un precio. A continuación hay un aumento del ingreso. Entonces, nuestra restricción presupuestaria se traslada hacia afuera. Y dado que los consumidores ahora tienen mayor ingreso, deciden consumir en el punto B. Como observamos en el punto B, respecto al punto A, dado el mayor ingreso, hay un mayor consumo. Fíjense que los precios son constantes. Por eso estas dos líneas son paralelas. Es decir, a un determinado precio, el precio 1, ahora se va a demandar una cantidad mayor que antes. ¿Por qué? Porque hay un ingreso que es mayor que antes. Para que
se consuma una mayor cantidad a un mismo precio, quiere decir que tiene que haber habido un cambio de la función de demanda. Y en este caso el cambio tiene que haber sido tal que la función de demanda se trasladó hacia arriba y a la derecha. El punto B, dijimos, corresponde al mismo precio que antes de los bienes, ya que las pendientes son las mismas, y estamos suponiendo que no se modificaron, pero corresponde a un ingreso más elevado. Entonces, esta nueva función de demanda, la punteada, nos dice las cantidades demandadas del bien ante los distintos precios del bien N, cuando el precio de los demás bienes es el mismo que había antes, los gustos son los mismos que había antes, pero ahora hay un ingreso que es superior al ingreso anterior. Y2 es mayor que Y1. Y dado cualquier precio, por ejemplo, el precio original 1 del bien N, se demanda una mayor cantidad. Entonces el punto B de la gráfica superior corresponde al punto B' de la gráfica inferior. Veamos el caso de los bienes inferiores. A los bienes inferiores los definimos como aquellos donde el consumo disminuye ante un aumento del ingreso. Entonces, partamos de la misma situación original que teníamos antes. Hay un aumento en el ingreso, los precios son constantes. Había una situación original, el punto A, y ese punto A encontraba su correspondiente punto A' sobre la curva de demanda, cuya curva de demanda estaba definida para un determinado nivel de ingreso, el ingreso 1. De nuevo, ese punto A relaciona un determinado precio con una determinada cantidad. Y entonces sucede el aumento del ingreso. La restricción presupuestaria se traslada de manera paralela hacia la derecha y arriba, porque los precios los mantenemos constantes. Pero ahora, ante la nueva situación, con un mayor ingreso, este individuo, esta familia o este hogar, en lugar de decidir consumir esta cantidad del bien esta cantidad del bien N, decide consumir una cantidad menor. Es decir, habiendo aumentado el ingreso, pero manteniéndose constantes los precios, él decide consumir una cantidad inferior. Para que al mismo precio se consuma una cantidad inferior, tiene que haber ocurrido que haya una disminución de la demanda. Entonces, ahora el consumidor debería encontrarse sobre una nueva curva de demanda que está a la izquierda y abajo de la anterior, y esa curva de demanda corresponde a los mismos precios que antes, el precio de los otros bienes no se modificó, los mismos gustos que antes, el precio del propio bien es el que nos mueve a lo largo de las curvas, pero ahora con un nivel de ingreso Y2 que es superior a Y1. Y ese mayor nivel de ingreso lleva a una disminución de la cantidad demandada del bien N, y el punto B' de la gráfica inferior se corresponde al punto B' de la gráfica superior. Entonces, resumiendo, si hay una variación del ingreso, la demanda se va a trasladar dependiendo de la variación del ingreso, si es positiva o negativa, y de si el bien es normal o si el bien es inferior. Si el bien es normal, un aumento del ingreso lleva a un aumento de la demanda, una baja del ingreso a una baja de la demanda. Es decir, la demanda y el ingreso se mueven en la misma dirección. Ahora bien, si el bien es inferior, un aumento del ingreso lleva a que consumamos menos y por lo tanto hay una disminución de la demanda,
y una baja del ingreso va a llevar a que consumamos más y por lo tanto va a haber una suba en la demanda. Veamos ahora el otro caso. Ahora vamos a mantener constante el precio del bien en cuestión, perdón. Vamos a mantener constante el ingreso y lo que vamos a modificar es el precio de los demás bienes. En este caso tenemos dos tipos de bienes. Los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos para los cuales un aumento en el precio del bien A aumenta la demanda del bien B, manteniendo todo lo demás constante. Por ejemplo, supongamos distintos tipos de carne. Carnes rojas versus carnes blancas, pollo y carne de vaca. Si sube el precio de la carne vacuna, seguramente nos llevará a consumir más pollo. Entonces, la suba en el precio de la carne lleva a una suba en el precio del pollo. ¿Por qué? Porque dejamos de consumir carne y la sustituimos por pollo. En este caso, para un determinado precio del bien B, la relación entre el cambio del precio del bien A y la cantidad demandada del bien B va a ser positiva. En nuestro ejemplo, A era la carne, rojas, y B era la carne blanca, el pollo. En cambio, los bienes complementarios son aquellos que se consumen de manera conjunta. Por ejemplo, la carne con los acompañamientos de la carne. Verduras, tomate, papas, lo que ustedes piensen. Bueno, si hay un aumento de la carne, seguramente disminuiremos nuestro consumo de carne y por lo tanto vamos a necesitar consumir menos de los alimentos que acompañan a la carne. Por el contrario, si baja el precio de la carne, vamos a aumentar la cantidad demandada de carne y por lo tanto vamos a necesitar consumir más de los demás alimentos que acompañan a la carne. Entonces, un bien complementario, un aumento en el precio del bien A, disminuye la demanda del bien B. ¿Por qué? Porque el aumento en el precio del bien A disminuye la cantidad demandada del bien A. Y por lo tanto también voy a necesitar demandar menos del bien B. O sea, el bien B lo consumo conjuntamente con el bien A. Entonces, en este caso, ¿cómo va a reaccionar el precio, la cantidad demandada del bien B cuando se modifique el precio del bien A? Va a ser una relación negativa. Veamos gráficamente los dos casos tal cual hicimos con los bienes normales y los bienes inferiores. Bienes sustitutos. Tenemos el mercado del bien A, su precio y su cantidad. Tenemos la función de demanda, la cual depende del precio del bien A, el precio del bien B, el ingreso y los gustos. A lo largo de la curva de demanda, lo único que varía es el precio del bien A y la cantidad del bien A. Y partimos de una situación original donde el precio del bien A es PA supra 0. A su vez, en el gráfico de la derecha tenemos el otro bien, que va a ser sustituto con A. Tenemos su respectiva curva de demanda. La cantidad demandada del bien B es función del precio del bien A. Un determinado precio del bien A, en este caso el precio supra 0. El propio precio del bien que nos mueve sobre la curva de demanda. El nivel de ingreso es el mismo de acá y los gustos que son los mismos de acá. Supongamos que el precio del bien A sube de P supra 0
a P supra 1. Dado todo lo demás constante, eso sabemos lleva a una disminución de la cantidad demandada del bien A. Por ejemplo, el bien A, las carnes rojas. El bien B, las carnes blancas. Entonces, como yo voy a dejar de consumir parte de carnes rojas, pasaré ahora al nuevo precio del bien A, es mayor que antes, a consumir más carnes rojas, cualquiera sea el precio, más carnes blancas, cualquiera sea el precio de esas carnes blancas. Y eso no es otra cosa que un traslado de la curva de demanda hacia arriba y a la derecha, es decir, un aumento de la curva de demanda. Fíjense que esta curva de demanda, a diferencia de esta, está definida para el nuevo precio del bien A, donde el precio del bien A 1 es mayor que el precio del bien A supra 0. Cuando subió el precio del bien A, dejé de consumir el bien A y por lo tanto, cualquiera sea el precio del bien B, consumo más unidades del bien B. Bueno, por supuesto, si el precio del bien A hubiera bajado, la demanda del bien B también hubiera bajado. Y los bienes complementarios. Hagamos el mismo ejercicio. Tenemos nuestro mercado del bien A. Tenemos un determinado precio al que corresponde una determinada cantidad. Tenemos nuestro mercado del bien B, donde la función de demanda está definida para un determinado precio del bien A, el precio supra 0. Y de nuevo suponemos un aumento en el precio del bien A, de 0 a 1, lo cual lleva a una disminución de las cantidades demandadas del bien A. Y estos dos bienes se consumen juntos, las carnes con los acompañamientos de las carnes. Por lo tanto, si consumo menos carne, cualquiera sea el precio de los acompañamientos, consumo menos de ellos. Y eso no es otra cosa que, cualquiera sea el precio, la cantidad demandada ahora es inferior a la cantidad demandada anterior. La línea punteada es la nueva curva de demanda del bien B, está a la izquierda de la curva de demanda anterior. Y esta nueva curva de demanda está definida para el precio 1 del bien A, que es mayor. Entonces, en el caso de los bienes complementarios, un aumento en el precio de un bien lleva a una disminución de la demanda del bien complementario. Una baja en el precio del bien llevará a un aumento en la demanda del otro bien. Bueno, con esto hemos terminado el análisis gráfico de los bienes complementarios, sustitutos, normales e inferiores, y a continuación lo que vamos a hacer es cuantificar esos cambios utilizando lo que se conoce como el concepto de elasticidad.